Hola. Si alguna vez abriste tu carta natal y viste un círculo lleno de símbolos, líneas y dibujitos raros, es totalmente normal. A la mayoría de principiantes les pasa lo mismo. No entiendo nada, pero la verdad es esta. Una lectura básica de carta natal se puede aprender rápido y en 15 minutos ya puedes entender muchísimo de ti sin depender de horóscopos generales. Hoy te voy a explicar un método simple. ¿Qué mirar primero? Cómo no perderte en detalles y cómo armar un retrato claro de tu personalidad, tu energía, tus emociones, tus relaciones, tus talentos y tus retos. Y algo importante, la carta natal no es un destino fijo. No es, te va a pasar esto sí o sí. Es más bien un mapa de configuración, donde fluyes, donde te cuesta, qué te activa, qué te motiva y cómo sueles vivir la vida. Paso cero. Lo que necesitas para que la carta sea precisa. Para una carta natal, idealmente necesitas tres datos: fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, hora de nacimiento, lo más importante. Si no sabes la hora, igual puedes ver cosas: Sol, Venus, Marte. La luna a veces depende del día, pero el ascendente, las casas y muchos detalles finos pueden salir incorrectos. Así que si puedes, busca la hora en el acta, pulsera del hospital o preguntando en familia. La clave para no confundirte. La fórmula. La carta natal se lee como una frase de 4 partes. Planeta. ¿Qué función está trabajando en ti? Signo. ¿Cómo se expresa? Estilo. Casa. ¿Dónde se expresa? Área de vida. Aspectos. ¿Cómo interactúa con otras partes? Armonía o tensión. Ejemplo simple. Venus en Escorpio en casa 7 con aspecto a Saturno significa amor y valores. Venus. Intensos y profundos. Escorpio. Enfocados en pareja. Casa 7. Con tono serio, comprometido o lecciones de madurez. Saturno. Tus tres grandes: Sol, Luna y Ascendente. Si quieres entenderte rápido, empieza por esto. Es la base. 1. El Sol. ¿Quién soy? ¿Y hacia dónde crezco? El Sol muestra tu identidad central, tu vitalidad, el tipo de realización que te hace sentir yo soy yo, lo que te da sentido. Preguntas para ubicarlo. ¿En qué situaciones me siento en mi elemento? ¿Qué me enciende de verdad? ¿Dónde necesito brillar o liderar mi vida? 2. La Luna. ¿Cómo siento? ¿Y qué necesito para estar en paz? La luna describe tu mundo emocional, cómo reaccionas al estrés, qué te calma, qué entiendes como cuidado y contención. Si el sol es hacia dónde voy, la luna es cómo me sostengo por dentro mientras camino. Preguntas. ¿Qué me tranquiliza cuando estoy sensible? ¿Cómo reacciono cuando me siento inseguro? A. ¿Qué necesito para sentirme querido? A. 3. El ascendente. ¿Cómo entro al mundo? ¿Y cómo me perciben? El ascendente habla de primera impresión, estilo de comportamiento, lenguaje corporal, cómo te ven al principio. Mucha gente dice, me describen más por mi ascendente que por mi sol. Y suele ser cierto. Afuera se nota el ascendente, en lo íntimo manda la luna. Planetas. No necesitas aprenderlos todos de golpe. Error típico de principiante: querer entender toda la carta en una noche. No hace falta. Para una lectura rápida, enfócate en estos. Mercurio. Mente y comunicación: cómo piensas, cómo aprendes, cómo hablas y tomas decisiones. Si hay problemas por malentendidos, Mercurio es clave. Venus. Amor, gustos, valores y placer: cómo amas, qué te atrae, qué valoras en pareja, cómo manejas dinero en cosas que disfrutas. Marte. Energía, deseo, acción, límites, cómo actúas, cómo tomas iniciativa, cómo te defiendes, cómo expresas enojo y determinación. Si te sientes sin energía o siempre en tensión, mira a Marte y sus aspectos. Júpiter. Expansión, oportunidades, confianza: ¿dónde creces más fácil? ¿Qué te abre puertas? ¿Dónde suele aparecer la suerte? Por crecimiento, aprendizaje, gente, viajes, visión. Saturno. Estructura, miedos, disciplina, madurez,
Donde la vida te pide responsabilidad. Donde cuesta al inicio pero se vuelve sólido con el tiempo. Saturno no es castigo, es construcción. Urano, Neptuno y Plutón, generacionales, pero poderosos. Para principiantes, úsalos así. Urano, libertad, cambios repentinos, originalidad. Neptuno, intuición, idealización, sueños, confusión. Plutón, transformación profunda, poder, cierres y renacimientos. Las casas. ¿En qué área se manifiesta? Las casas son las áreas de vida. Memoriza este mapa básico. 1. Identidad, cuerpo, comienzo. 2. Dinero, autoestima, recursos. 3. Comunicación, estudios, papeles, entorno. 4. Hogar, familia, raíces. 5. Amor, creatividad, hijos, disfrute. 6. Rutina, trabajo diario, salud, hábitos. Sanación. 7. Pareja, asociaciones, clientes. 8. Recursos compartidos, deudas, intimidad, transformación. 9. Viajes largos, estudios superiores, sentido de vida. 10. Carrera, estatus, metas. 11. Amistades, redes, comunidad, proyectos. 12. Inconsciente, cierres, descanso. Tip clave. Lo más fuerte de tu carta suele estar donde hay muchas planetas, stellium, o donde caen Sol, Luna y el regente del ascendente. Aspectos. ¿Cómo se llevan tus partes internas? Los aspectos son líneas entre planetas. En simple, conjunción. Se mezcla, se potencia, muy fuerte. Trígono, sextil, fluye fácil. Talento, cuadratura, oposición, tensión, reto que te hace crecer. Importante, tensión no es malo. Muchas veces es motor. La gente con aspectos tensos suele lograr cosas grandes porque tiene presión interna para evolucionar. ¿Cómo leerte en 15 minutos? Método paso a paso. Aquí va el algoritmo práctico para que cualquiera lo haga con su carta. Anota tus 3 grandes. Sol, signo plus casa. Luna, signo plus casa. Ascendente, signo. Busca el regente del ascendente, la planeta guía. As, Aries. Marte, Ask. Tauro, Venus, Ask. Géminis, Mercurio, Ask. Cáncer, Luna, Ask. Leo, Sol, Ask. Virgo, Mercurio, Ask Libra. Venus, Ask Escorpio. Marte, Io Plutón, Ask Sagitario. Júpiter, Ask Capricornio. Saturno, Ask Acuario. Saturno y Urano. Ask Piscis, Júpiter y o Neptuno. Mira en qué casa está ese regente. Ahí suele estar el foco de tu vida. Mira Venus y Marte. Relaciones plus acción. Venus, signo. Plan, casa. Marte, signo. Plans, casa. Con esto entiendes tu estilo afectivo, lo que te atrae y cómo actúas. Mira Mercurio, mente. Signo plus casa y si puedes, 1 o 2 aspectos más fuertes. Mira Saturno, madurez. ¿En qué casa está? ¿Qué pide construir? Encuentra 2 patrones repetidos. Muchas planetas en una casa. Tema central, muchas planetas en una misma elemento. Fuego, tierra, aire, agua. Estilo de vida, mucha modalidad. Cardinal, fija, mutable. ¿Cómo te mueves ante cambios? Los patrones repetidos son la melodía de tu carta, mini traducciones, para hablar humano, para que puedas explicarte a ti o a tu audiencia de forma clara. Sol en casa 10. Me importa la carrera, ser visible, lograr metas grandes. Luna en casa 4. Necesito un hogar emocional fuerte, familia, raíces son clave. Venus en casa 7. Me realizo en pareja, busco vínculo y cooperación. Marte en casa 1. Actúo rápido, tomo iniciativa, voy al frente. Saturno en casa 6. Lección de disciplina en hábitos, rutina, trabajo y salud. Mercurio en casa 3. Aprendo comunicando.
Escribir, hablar es clave. Plutón en casa 8. Transformaciones profundas, temas de control, confianza y renacer. Errores comunes de principiantes y cómo evitarlos. Quedarte solo con el signo solar. Tu base real es Sol, plus Luna, plus ascendente. Asustarte por malos aspectos. La tensión es reto, no condena. Ahí está tu crecimiento. Intentar ser otro signo. La carta no es para cambiar tu esencia, sino para evolucionarla. Ignorar las casas. El signo dice cómo. La casa dice dónde. Usar la carta como excusa. Astrología ayuda a entender. No reemplaza terapia, medicina, ni responsabilidad personal. ¿Cómo usar la carta en la vida real? Aplicable. Para relaciones. Mira. Venus. ¿Cómo amas? Luna. ¿Qué necesitas emocionalmente? Marte. ¿Cómo discutes y actúas? Casa 7. Tipo de vínculos y aprendizajes. Para carrera. Mira. Casa 10 y su regente. Medio cielo. MC. Y planetas cerca. Sol, donde quieres brillar. Saturno, donde construyes profesionalismo. Para dinero. Mira. Casa 2. Dinero propio. Casa 8. Recursos compartidos. Venus. Valores y gasto placentero. Júpiter. ¿Cómo expandes ingresos? Para energía y hábitos. Sin diagnosticar. Mira. Casa 6. Rutina. Marte. Energía. Luna. Estrés. Descanso. Checklist final. Para pantalla. Si quieres leerte ya mismo. Sol, Luna, Ascendente Venus, Marte, Mercurio, signo plus casa, regente del ascendente y su casa Saturno. Casa, lección. ¿Dónde hay más planetas? Tema central. 3 frases. Me realizo cuando. Sol plus casa. Me siento bien cuando. Luna plus casa. En el amor necesito. Venus plus casa. Eso es una lectura básica y clara en 15 minutos. Si este video te ayudó y quieres más contenido de astrología práctica, por ejemplo, cómo leer aspectos, cómo entender casas a profundidad o cómo ver compatibilidad, entonces suscríbete al canal. Mi nombre es Selena Reyes. Suscríbete, deja tu like y comenta tus 3 grandes: Sol, Luna y Ascendente, y dime qué parte te hizo más sentido.